Noches, estimados amigos, y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de las Sagradas Escrituras con la ayuda de las raíces hebreas, tratando de buscar más profundidad y más sabiduría en los escritos. Posiblemente deteniéndonos en ciertos aspectos que no solemos tomarles muy en cuenta. Uno de ellos, y lo que en este espacio nos dedicamos, es a encontrar más ideas, más profundidad utilizando los números. Para ello vamos a leer la escritura en algo que se le ha dado el título de la parábola del siervo que no perdonó. Esto está en Mateo 18:21 y dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo, junto con su mujer e hijos, todo lo que tenía, para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando a su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es interesante la historia, que en realidad revela nuestro carácter. Nosotros somos de una forma, de una cara, en unas circunstancias, y de otra en otras circunstancias. En este caso, por ejemplo, el con un amo, en la parábola que refiere Jesús, dice que este siervo tenía una deuda, y una deuda muy grande, pero rogándole de rodillas eh, a su amo, logró que lo perdonara, pero no fue así, no hizo exactamente lo mismo con alguien que le debía menos, ¿no? Y si es que nosotros no sabemos perdonar, ¿cómo vamos a esperar, con qué cara esperamos que nuestro amo, en este caso el Creador, nos perdone a nosotros? Naturalmente que esto tiene algunas implicaciones más profundas en el conocimiento de la Escritura, y vamos a comenzar con, ¿dónde está? Perdón. Aquí, con el verso 21, la parábola del siervo que no perdonó.
y los versos 21 y 22, que dice: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Si es hasta 7, digamos que es una forma fácil de recordar. Llegar al 7, la octava ya no le perdono. Es decir, de alguna forma llevamos un cuadernito en donde anotamos y le recordamos cada vez que está pecando contra nosotros, nuestro hermano, nuestro prójimo, y le decimos: mira, ya van 5, mira, ya van 6, y la última ya van 7, de esta ya no te perdono más. No se trata de hacer cuentas de este tipo, porque si nos referimos precisamente al maestro, Yeshua, en hebreo, él le dice: no necesariamente solo 7, sino que te digo yo, hasta 70 veces 7. Ahora nos complica un poco el panorama, porque ¿qué significa 70 veces 7? Es decir, ya no tenemos que tener una libreta pequeñita para anotar todas las faltas de mi hermano, sino que ahora tiene que ser un cuaderno más largo para ir poniendo las fechas allí de todas las veces y de cuánto dinero, etcétera, nos ha perjudicado nuestro hermano o nuestro prójimo. Y al complicarnos esta historia, llegamos a un número que, digamos, de alguna forma es irrealizable. Entonces, las matemáticas, como están puestas en la escritura, sirven para, son como un trampolín, son como pistas que nos recuerdan, o nos permiten regresar hacia ciertas otras enseñanzas para recordarnos que debemos regresar a esas enseñanzas. Entonces vamos a comenzar por, dice, 70 veces 7. ¿Qué es 70 veces 7? Eso es igual a 490. ¿Qué significa? Así como está el número, no significa nada. Bueno, hagamos una simplificación de estos números. Sí, de hecho, deberíamos comenzar por ahí. Si es que sumamos estos dígitos, ahí aprendemos un poquito de las técnicas de la gematria, como se conoce este, este tema de las matemáticas en la Torah. Si sumamos 4 más 9 y más 0, el total es 13. 13. Entonces, ¿qué está implícito en esto? Cuando comenzamos a encontrar los detalles de esta historia, sumando los dígitos del número que resulta de 70 veces 7, entonces llegamos a la conclusión de que aquí hay una historia interna que relata acerca del amor del Creador hacia nosotros. Entonces, para ello vamos a escribir la palabra hebrea que corresponde al amor. Entonces, esto es a Ahavá. Ahavá, que se pronuncia así. Esta es la palabra hebrea Ahavá y que significa amor. ¿Sí? Veamos. Aquí hacemos números para comprobar que lo que estamos diciendo efectivamente es así.
no porque nos inventemos, sino que el lenguaje hebreo está diseñado de tal forma que cada letra tiene un número asociado y esto nos permite hacer ecuaciones y referirnos y contar la misma historia utilizando los números. Entonces, veamos. La letra G, si ustedes ya tienen sus tablitas por ahí, la letra G vale 5. La letra Bet vale 2. La letra G otra vez 5. Y la letra Aleph vale 1. Esto nos lleva al número 13. Vamos a ponerle inclusive un número un poco más grande para que podamos asociarlo. Entonces aquí tenemos el número 13 que corresponde a la palabra amor y esta historia, por lo tanto, nos está hablando de el amor. Este 13 tiene que ver con el 490, cuyos dígitos también dan 13. Estas son las cosas hermosas de la Biblia. Podemos hacer números para demostrar que las historias están estrechamente relacionadas. Ahora, hay algo más aquí, un poco más profundo, y para ello tenemos que recordar de dónde salen estas 70 veces 7. Entonces, nosotros tenemos que referirnos necesariamente, como siempre lo estamos haciendo en estas últimas clases, tenemos que referirnos al esquema que se conoce como el árbol de la vida. Está escrito en la escritura el árbol de la vida, pero que naturalmente no es un árbol verde lleno de hojas, porque es un árbol de la vida, un árbol que eh, tiene cierta estructura diferente a cualquiera de los árboles que nosotros conocemos. Este árbol de la vida es una representación psicológica, es una representación gráfica de lo que ocurre en nuestra interioridad. Pero esta representación gráfica tiene una similitud con nuestra forma de cómo está estructurado nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo debemos entender este famoso árbol de la vida? Vamos a dibujar las diferentes esferas de este árbol de la vida, que son las estructuras internas, en este caso de nuestras facultades. Vamos a poner por aquí facultades intelectuales. Es decir, la Biblia está hablando siempre de lo que ocurre en nuestra cabeza. ¿Qué tenemos metido en la cabeza? Lo que tenemos metido en la cabeza es la sabiduría. Recuerden que esto tiene que ser analizado a la luz del conocimiento hebreo, no del conocimiento que nosotros nos parece bajo la influencia de nuestra civilización grecorromana. Es una información que tiene relación estrecha con el conocimiento hebreo, con el cual se fue diseñando completamente toda la escritura. Entonces, a esto se le conoce como la sabiduría
y luego vamos a poner aquí el entendimiento. ¿Bien? El entendimiento o la inteligencia. La inteligencia es esa recopilación de información, pero que tenemos que ordenarla, tenemos que archivarla y recordar en dónde está. Esa información que ya le comenzamos a procesar se le conoce como la inteligencia o el entendimiento. Y aquí tenemos arriba algo que se produce o que es la interconexión de nuestras facultades intelectuales con el mismo creador. A esto se le conoce como la corona, en hebreo Keter. Sin embargo, esta corona la vamos a dibujar con un reflejo que se está formando en nuestra interioridad, en la unificación de nuestras facultades intelectuales con el cuerpo. Y este es un reflejo de la corona. No es tan fácil de explicar por ahora para quienes nos visitan por primera vez, pero estaremos continuamente volviendo a explicar todos estos temas. Ahora, vamos hacia abajo. Si ya estuvimos en nuestras facultades intelectuales, ahora lo que corresponde a nuestro cuerpo en sí, ya pasamos de la cabeza, bajamos hacia el cuerpo, estamos en las facultades emocionales, como un gran grupo por ahora. Facultades emocionales, aquí son 7. Entonces vamos a dibujar estas facultades de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Muele así. Y la última por acá. ¿Ya? Estas 7 facultades emocionales, por ahora no les vamos a nombrar. Están en la interioridad nuestra simbólicamente representadas por el corazón. Digamos, vamos a poner por aquí, este es el corazón del hombre. ¿Qué dice la escritura acerca del corazón del hombre? Porque el corazón del hombre es de continuo hacer el mal. ¿Sí? Esto está escrito, de continuo hacer el mal. Si es que el corazón del hombre es de continuo hacer el mal, las facultades intelectuales son las que están tratando siempre de hacer el bien. ¿Sí? Las facultades intelectuales son las que nos impulsan de alguna forma a hacer el bien. Lo que está dibujado simbólicamente como cabeza y cuerpo, en realidad todo está metido aquí en nuestro cerebro. Es una representación gráfica de nuestros 2 hemisferios cerebrales. Y en realidad todo esto, las emociones y el razonamiento son parte de cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, ahora hay una fiesta judía, digamos una fiesta que está relatada en lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Nosotros
pretendemos aquí unificar estos dos grandes grupos de libros y llamarlos simplemente las Sagradas Escrituras, tratando de no diferenciar entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero para propósitos de explicación, aquí tenemos que hacer esa diferencia. Entonces, hay una serie de fiestas, vamos a decir, una serie de fiestas establecidas en la Escritura que son parte anual, del ciclo anual de las celebraciones. Este ciclo anual bíblicamente inicia con la fiesta de Pesaj. Se le conoce, o a la Pascua, sería Pesaj o la Pascua, en donde ocurren todos los acontecimientos desde la salida de Egipto, que es lo que está relatado en los libros de Moisés, en el libro de Éxodo particularmente, en donde está establecido que con esta fiesta, a partir de esta fiesta, se inicia el año tal como lo celebran todavía los judíos. Es decir, la fiesta de la Pascua es el inicio o el año nuevo bíblico lunar. A este año bíblico se le conoce como el inicio del año, el año nuevo religioso. El año nuevo religioso, que dice inicia en el primer mes, el primer día de mes, es comienza el nuevo mes y por lo tanto el nuevo año. Luego, a los 15 días de aquí, se hace al día 14 hay que matar un corderito y este corderito se lo mata en la noche, en la tarde del día 14 de Nisan, el primer mes. Vamos a ver cómo estoy aquí. El día 14, aquí, vamos a poner aquí el día 14, que es luna llena. Se le conoce ahora como el mes de Nisan, pero es el primer mes del calendario bíblico religioso. Entonces, esto es luna llena. En luna llena se mata un corderito y se le tiene que comer hasta la mitad de la noche. Es decir, ya se le come en el día 15. A partir de aquí, del día 15, el siguiente día se comienza a contar algo que se conoce como la cuenta del Homer. Vamos a poner de aquí para acá y vamos a hacerle un poco más grueso para que pueda verse reflejado. De aquí para acá existe la cuenta del Homer. Esta cuenta del Homer recuerda el tiempo de transición cuando los israelitas salieron huyendo de Egipto y se demoraron 50 días en llegar hasta el monte Sinaí. Entonces vamos a dibujar aquí el monte Sinaí. ¿Sí? Este monte Sinaí en donde Moisés recibió 2 tablas de la ley. Y entonces tenemos aquí un periodo de 50 días, es decir, este es el día número 50, el día 50, en el que se celebra la fiesta de la recepción de la Torá, cuando Moisés finalmente baja del monte. Se le conoce como la fiesta de Pentecostés o en hebreo Shavuot, ¿sí? O Pentecostés. Bien.
Ahora, sin contar el día 50, la cuenta del Omer, esto aquí se le conoce como la cuenta del Omer. La cuenta del Omer es 7 semanas de 7 días. Es decir, cada semana obviamente tiene 7 días. Por lo tanto, aquí a esta fiesta que se le conoce como Shavuot, de paso, Shavuot significa semanas, es decir, la fiesta de las semanas. ¿Por qué semanas? Porque aquí hay 7 semanas entre una fiesta, la fiesta de la redención de Egipto, y la entrega de la Torá. Hasta que llegaron al pie del monte Sinaí ocurren 7 semanas. Aquí están en 7 semanas 49 días. 49 días de la fiesta, 49 días que corresponden a la cuenta del Homer, porque son 7 semanas. ¿Por qué 7? Entonces ya estamos comenzando a mirar que hay una relación entre estos 7 días. Voy a hacerle un poco más finito. Entre estos 7 días de aquí, ¿ah?, y estos que curiosamente también se le llaman días. Cuando la Biblia habla de días, no está hablando en realidad de 24 horas, desde que sale el sol hasta que se pone el sol. Todo esto son alegorías, son alusiones a cosas espirituales. Recuerden, por ejemplo, cuando vemos en la escritura que un patriarca dice, murió lleno de días. Cuando la Biblia habla de días, está hablando de estas estructuras internas nuestras que han sido llenadas de luz. Recuerden, el corazón del hombre vimos que era de continuo hacer el mal. Voy a dibujar aquí un corazón, tratar de dibujar un corazoncito, ¿sí? Un corazón. El corazón del hombre es de continuo hacer el mal, desde su juventud. Pero se trata de la rectificación de este corazón. Recuerden lo que dice David. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, el corazón del hombre es de continuo hacer el mal. Por lo tanto, inicialmente este corazón está en oscuridad. Entonces, este corazón está en oscuridad y corresponde a lo que dice en la Biblia, el segundo verso de la Biblia, y la tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada y vacía. ¿Eh? Cuando la Biblia habla de la tierra, recordemos otra vez que está hablando de nuestra interioridad. Esto de la tierra es una alegoría, un simbolismo de todo lo que hay que rectificar dentro de mí. Entonces, y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿cuándo? En el principio, cuando iniciamos nuestro cambio espiritual, el punto de partida es nuestra tierra estaba desordenada y vacía, estaba en oscuridad, lo que se conoce que estábamos como de continuo hacer el mal. Cuando hay predicadores que dicen, ven, arrepiéntete, cambia tu vida, el punto de inicio es este. ¿Qué tenemos que cambiar? Nuestro corazón, porque está en oscuridad. Y para cambiar nuestro corazón que está en oscuridad, ¿qué es lo que hay que llevar al corazón? Hay que bajar la luz. ¿Desde dónde? Desde arriba.
desde la sabiduría, desde el entendimiento, con el intelecto. Tenemos que aprender a pensar para que la luz baje desde la sabiduría y la inteligencia o entendimiento y comience a iluminar nuestro corazón. La luz desciende desde los cielos, es decir, otra forma de llamar a las facultades intelectuales es los cielos. ¿A dónde tiene que bajar la luz? Hacia la tierra. Miren que estamos repitiendo continuamente esto hasta que quede perfectamente asimilado. La tierra es esta parte de nuestro corazón que hay que cultivar, que hay que trabajar, que hay que transformar. Entonces, desde los cielos baja la luz a iluminar nuestro corazón. Y es por eso que hay una escritura, una parábola que dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿A la puerta de qué? Del corazón. ¿Quién está a la puerta? La luz del mundo. Está a la puerta y llamo. Dice el que abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está hablando de abrir la puerta de nuestro corazón a la luz. Entonces, cuando la Biblia habla de días, está hablando de nuestra interioridad. En realidad, al inicio, naturalmente, estos no son días, sino son noches. ¿Y qué es el trabajo que tenemos que hacer? Transformarlos en días con la luz del Creador, la luz de su palabra. Entonces, allí es cuando un patriarca muere, dice, lleno de días. ¿Por qué? Porque ha iluminado ya completamente su interioridad. ¿Cómo alcanzamos los días? ¿Cómo alcanzamos las luces? Es decir, aquí los días son sinónimo de luces, sinónimo de luz. Cada día es una luz. ¿Qué es lo que aporta la luz en nuestra interioridad? La luz que aporta nuestra interioridad es el viaje desde la esclavitud. La esclavitud está simbolizando nuestra oscuridad. Estábamos esclavos en Egipto. Entonces vamos a poner aquí el punto de inicio es Egipto. El punto de inicio es Egipto. ¿Sí? Y de Egipto tenemos que salir hacia el monte Sinaí en donde nos entregan la Torá. Pero para que nos entregue la Torá el Creador, tenemos que haber aprendido a leer. Tenemos que haber aprendido a hablar. Por ello, esta misma fiesta de Pentecostés se le conoce como la fiesta de las lenguas. Y no solo de las lenguas, sino de las lenguas como de fuego. La fiesta de las lenguas como de fuego. ¿Por qué? Porque cuando iniciamos nuestro camino desde la salida de Egipto hasta el monte Sinaí, es como que nos entregan un libro en la escuela y ese libro tenemos que aprender a estudiar. Pero para estudiar este libro, por ejemplo, de física, de geometría, de filosofía, ¿qué tenemos que tener como requisito previo para poder estudiar el libro de filosofía? Tenemos que haber aprendido a leer y escribir y por lo tanto a hablar. Entonces, el proceso de hablar, como imaginémonos, entramos al jardín y nos enseñan a masticar primero las letras, después a dibujar las letras, después a comenzar a unir las letras en forma de sílabas. Y luego uniendo sílabas vamos formando palabras y mientras unimos las palabras ya formamos frases y cuando ya formamos frases ahora tenemos ideas.
Ideas que se van plasmando en un espacio de una hoja y que cuando seguimos escribiendo más hojas vamos ya creando un libro, un volumen. Entonces, si recordamos este proceso, podemos listarlo aquí. Comenzamos por las letras. ¿Sí? Vamos a iniciar nuestro proceso por las letras. Luego de las letras vienen las sílabas. Luego de las sílabas vienen las palabras. Luego de las palabras, los párrafos y las planas, digamos. Y luego el libro, que en sí es un volumen. Volumen. ¿Sí? El libro es un volumen. Se le llama volumen y ya vamos a ver por qué. Entonces, el proceso de aprendizaje desde el salir de la oscuridad es similar a cuando un bebé sale del vientre de su madre. Por ello, Egipto se le conoce como el útero en donde comenzó a formarse la nación de Israel. Cuando pasaron allí 210 años, esos 210 años hizo que el pueblo de Israel se haya formado, pero cuando está formado dentro del vientre de una madre, dentro del útero, tiene que llegar el tiempo de salir. ¿De salir de dónde? De la oscuridad a la luz. Y es por esto que cuando un niño, un bebé sale del vientre de su madre, se le llama alumbramiento, sale de la oscuridad a la luz. Y allí comienza el periodo de aprendizaje. Ahora, existe una costumbre judía, mejor dicho, es una costumbre judía asociada a la enseñanza bíblica, que un niño a partir de los 3 años, a los 3 años, un niño tiene que aprender, niño aprende, perdón, a los 3 años, un niño se inicia en el aprendizaje. Un niño inicia en el aprendizaje de la Torá desde los 3 años. Y a los 3 años se le hace un ritual que hay que cortarle el cabello, se le llama el destete también, y esto está simbolizado por la letra Gimel. Vamos a poner aquí a dibujar una letra Gimel, perdón, vamos a ponerle en el mismo color, una letra Gimel, ¿sí? Que a los 3 años el niño inicia el aprendizaje. ¿Cuándo termina un niño el aprendizaje? Este aprendizaje termina 10 años después. Estamos hablando de un niño. 10 años después, porque un niño desde la edad de los 3 años tiene que aprender a leer la Torá, a conocer las letras, y durante toda esta preparación, es decir, llega a la edad de 13 nuevamente. Si ven ahora cómo están los números relacionados, llega a la edad de 13 años y el niño tiene que dar un examen frente a la comunidad en la sinagoga, y a esto se le conoce como el Brit Milá. El Brit Milá, que es el pacto, perdón, estoy equivocado, no, el Bar Mitzvah, el Bar Mitzvah, el Brit Milá es la fiesta del corte del prepucio a los 8 días, ¿no? El Bar Mitzvah, que es la fiesta en la que el niño tiene que dar su discurso y también leer la Torá. Está preparado para poder leer la Torá. Y no es leer la Torá, sino cantar la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá es un poema.
Entonces, este Bar Mitzvah es una especie de graduación como adulto. El niño se gradúa como adulto ante la comunidad de varones. Y los varones, cuando realizan los servicios y cuando van a hacer oraciones, los varones en una sinagoga o en cualquier lugar no pueden hacer una oración si es que no existen los 10 adultos para hacer un minyan. El minyan, que es el requisito mínimo para establecer ciertos grupos de oración. Entonces, vamos a hacerle inclusive esto un poquito más grande. El minyan, el número 10. Entonces, ¿qué hemos obtenido hasta aquí? De todas las costumbres que hasta el momento los judíos mantienen respecto de lo que está escrito en la Torá. Y lo que está escrito en la Torá, esto es aplicado por los judíos de una forma religiosa. Pero esa religión, esas cosas que hacen, tienen que servirnos a nosotros para obtener algún sentido de eso. O sea, no, la religión no sirve para nada, sino para recordarnos y para nosotros extraer la información de todos estos números, de todas estas palabras que están aquí, de estas estructuras, de estas fiestas. Las fiestas se hacen no porque Dios quiere que así lo hagan y con eso nos vamos a salvar, sino que en cada fiesta hay que recordar, hay que estudiar, hay que extraer la información en la forma más adecuada para que podamos encontrar ese esquema de qué significa todo. Entonces tenemos estos 10 años después, el niño ya se gradúa en un bar mitzvah como adulto. Por lo tanto, son 10 los años de estudio, de preparación de un niño hasta que sea capaz de leer la Torah en el templo y de juntarse entre 10 adultos para lo que se conoce como el minyan. Entonces, el número 10 tiene una repercusión en todo lo que estamos hablando aquí. Entonces, tiene algo que mostrarnos este número 10. El número 10 y el número 7 que estamos asociando aquí con los días de nuestra interioridad. Recordemos que de paso hay un mandato que dice, porque 6 días trabajarás, más el séptimo descansarás. Es decir, hay 7 días de la semana. Los 7 días de la semana son estos 7 días de nuestra interioridad, son los 7 días de la creación. Entonces, no está hablando de la creación de los cielos y la tierra, de los cielos que vemos en la noche y de la tierra que pisamos, sino está hablando de nuestros cielos y de nuestra tierra interior. Entonces, en 7 días hizo Dios, dice, los cielos y la tierra, es decir, con estas 7 emociones y, en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra y el séptimo descansó. El séptimo que aparece como que fuera un descanso del Creador, como que Dios después de tanto trabajo se sintió cansado, no significa en sí descanso, sino significa perfeccionamiento. Entonces vamos a poner por aquí el séptimo día, el séptimo día, el séptimo día es el día del perfeccionamiento. El séptimo día es el séptimo día del perfeccionamiento de nuestra interioridad. Y ahora, ¿qué tiene que ver todo este séptimo día de perfeccionamiento de nuestra interioridad? ¿Hacia dónde vamos? Vamos a la perfección en todo este conocimiento. Dijimos, tenemos que salir de Egipto,
hacia el monte Sinaí para recibir el libro. El libro es la Torá, porque viene del cielo, pero tenemos que estar preparados para recibirla. Entonces, cuando salimos de Egipto, comenzamos a prepararnos para recibir cada día un conocimiento adicional. ¿Cómo ocurre esto? Esta cuenta del Homer está asociada a una especie de juego en nuestras facultades emocionales. Si la luz desciende para trabajar en nuestras facultades emocionales, entonces comenzamos para jugar un poquito. En la primera semana hacemos una interacción eh, con la primera sefirá, se llama. Vamos a ponerle de otro color. Con la primera sefirá interactuamos, hacemos una especie de pivote de la primera sefirá para interactuar con las demás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en realidad con la misma hay que interactuar. Son 7 días de la semana que hay que hacerle en la primera semana. Luego interactuamos eh, la segunda sefirá, tomamos la segunda sefirá y vamos interactuando de nuevo con la primera, luego con la segunda nuevamente, luego con la tercera, con la cuarta, con la quinta. Es decir, en cada semana interactuamos con las otras esferas emocionales o el otro grupo de eh, facultades emocionales. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos unificando, interactuando nuestras propias emociones entre sí, creando caminos de enlace entre nuestras facultades emocionales. ¿Por qué las facultades emocionales están en oscuridad? Porque no hay vías de enlace. Estas vías de enlace simbolizan lo que en nuestro cerebro comienza a formarse esos enlaces de conocimiento. Cuando un niño viene con el cerebro vacío, digamos, y está listo para aprender. Y entonces comienza a mirar y toda esa información que comienza a interactuar mirando y tocando con sus manos, comienza a hacer enlaces neuronales en su cerebro. Entonces, en la misma forma, cuando estamos en oscuridad, iniciando nuestro trabajo, vamos enlazando nuestras facultades emocionales poco a poco, ¿sí? Cada vez que vamos interactuando entre sí. Por cada semana interactuamos en una semana con todas las otras facultades emocionales. Esta interacción nos produce conocimiento y ese conocimiento está simbolizado por la luz que desciende desde los cielos. ¿Por qué desciende desde los cielos? Porque es esa estructura de conocimiento que nos va guiando para hacer este trabajo. Entonces, terminamos estas 7 semanas de este camino que hay que recorrer. Desde luego, este camino que hay que recorrer, acuérdense que hay un verso que dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Por qué un camino? Porque ese camino es el recorrido entre la salida de la esclavitud hacia el recibimiento del libro de la Torá. Y este camino nos prepara, nos va ayudando a entender porque es el camino de nuestro conocimiento interior. A esto se le conoce como el autoconocimiento. En realidad, la Biblia es autoconocimiento. ¿Qué parece estarnos relatando historias acerca de personajes que supuestamente salieron de Egipto y ahora están al pie del monte Sinaí? Pero todo esto, si no entendemos lo profundo que está hablando de nuestra interioridad, no vamos a lograr entender y vamos a dejar allí porque aparentemente son únicamente historias. Pero
Si encontramos el verdadero sentido de esto, estamos enlazando las dos cosas. El autoconocimiento nuestro conocimiento interior, que está ayudado por este sistema aparentemente de fiestas. Entonces, cuando recorremos este camino de la salida de Egipto hacia el monte Sinaí, terminamos nuestro trabajo de las 7 semanas y en el día número 50, y voy a poner el día 50 no se cuenta, por eso está escrito de esta forma. Entonces, el día número 50, vamos a ponerle así, de este color. El número 50 es el número que ya no se cuenta, sino que ocurren los famosos milagros aquí. Ya el premio, digamos, la corona de nuestro trabajo es que o hemos aprendido ya a hablar en lenguas como de fuego. ¿Qué son estas lenguas como de fuego? Son lenguas angelicales. Las lenguas angelicales son lo que está estipulado en lo que se conoce como el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, paz, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Todas aquellas cosas, dice, contra estas cosas no hay ley. ¿Qué significa no hay ley? Eh, ya no hay razón. Cuando aprendemos esto, estamos ya en un nivel superior a la ley. La ley que estamos aprendiendo aquí de caminar sobre el camino, cuando ya terminamos, ya no hay ley. Ya se acabó este trabajo. ¿Por qué? Porque ya hemos llegado al final. Al final, ¿cuál es el final? El final es el hablar en lenguas como de fuego, las lenguas del amor. ¿De qué me sirve, dice, hablar eh, todo las lenguas angelicales si no tengo amor? El amor está implícito en todo esto porque el trabajo que estamos realizando es por amor. El amor está asociado a nuestro corazón y por lo tanto el Creador de tal manera nos ama que ha bajado, ha descendido su luz desde el cielo para sacrificarse aquí en la tierra e iluminar nuestro corazón. A eso significa que la sabiduría ha caído sobre la tierra o la sangre ha caído sobre la tierra, porque la sabiduría, el símbolo de la sabiduría es la sangre. La sangre que desciende en la tierra, ha caído sobre la tierra, significa que esta sangre, que es la luz, viene a iluminar nuestra oscuridad. Entonces, cuando cumplimos estas 7 semanas, hemos trabajado en el conocimiento interior. Y este conocimiento interior son de 49 días. Pero estos 49 días están estrechamente relacionados con este número de 10 años después o el Minyan, que es un grupo de 10. Por lo tanto, estos 49 días tenemos que multiplicarlos. A estos 49 días los multiplicamos por 10 para llegar a los 490. Es decir, ese número que está explicado ahí de que debemos perdonar, 70 veces 7 significa que debemos pasar por este esquema de las 7 semanas de aprendizaje hasta llegar al monte Sinaí. ¿Para qué? ¿Todo esto para qué? Primero por amor, pero ahora ¿para qué llegamos a los 49 días o a las 70, a las 70 veces 7, que son 490? Porque al final el hablar en lenguas como de fuego significa que tenemos que haber aprendido algo. ¿Qué es lo que debemos haber aprendido? La fiesta, o mejor dicho, el relato que aprendimos, el relato que comenzamos leyendo, habla de cuántas veces debo perdonar a mi hermano. Entonces, veamos. ¿Cuántas? Vamos a poner en otro color así.
¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Entonces, todo redunda en esta frase, en esta pregunta. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Entonces, digamos que son 490 veces. Hemos resumido en esto. Las 70 veces 7, ¿no? 490 veces. ¿Qué es el número 40? Si la historia se trata del perdón, el perdón tiene que ser por amor, dijimos. El número 13 significa amor. ¿Eh? Ah, el número 13 está asociado al amor. Toda la historia tiene que ver con el amor. Pero hay una palabra hebrea, vamos a escribir una palabra hebrea que se escribe de esta forma. Perdón. Tamar. ¿Sí? Esto es Taf Mem Resh. Taf Mem Resh, que significa Tamar. Perdón, no, llegué a más allá de donde debía. Perdón, es Tamim. Vamos a escribir todo como se debe. Tam, a ver, perdón, vamos a comenzar otra vez. Dice Tamim, Tamim. ¿Sí? Esta letra Mem en la mitad es la misma letra Mem, pero al final, cuando escribimos una letra final, la letra adopta otra forma, pero el valor numérico es el mismo. Como es nuestra costumbre aquí en este espacio, tenemos que sacar los números relacionados con cada una de estas palabras hebreas. Esto significa, vamos a poner aquí, esto significa tamim, perdón, otra vez, tengo que volver a escribir. Esto es tamim, una palabra hebrea, ¿sí? ¿Qué significa perfecto? Perfecto. Tamim es perfecto. Entonces, saquemos la gematria de estos números, de estas letras, perdón. Vamos a las gematrias de estas letras. La letra Mem tiene un valor numérico de 40. La letra Yud tiene un valor numérico de 10. Otra vez Mem, 40, como dijimos, es la misma letra hebrea. Y la letra Tav es 400. Por tanto, ¿cuál es el valor de Tamim? El valor de Tamim es 490. Es decir, la palabra tamim, perfecto, vale 490 en hebreo. Por tanto, ¿qué significa cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 490 veces. ¿Sí? Veamos aquí, 490 veces es perfecto. La equivalencia de perfecto. Es decir, ¿cuántas veces debo llegar a perdonar a mi hermano? Las veces que sean necesarias hasta llegar a ser perfecto. El camino que debes recorrer en todas las veces que estamos perdonando a nuestro hermano, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirve el perdonar a mi hermano? Para perfeccionarme. Es decir, los problemas no están puestos allí en vano. Las pruebas son ¿para qué? Para perfeccionarnos, para poder darnos más paciencia, para poder darnos más sabiduría, para hacernos cada día más perfectos. Por lo tanto,
si es que nuestro hermano nos ofende, nos está pecando en contra nuestra, la Escritura dice que tenemos que perdonarle. ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias hasta alcanzar la perfección. Ahora, esto, como dijimos, está asociado a nuestra interioridad, ese trabajo de recorrido en salir de la oscuridad hacia la luz. La Escritura la asocia también, hay una palabra que tiene la misma raíz. Vamos a dibujar aquí esta raíz tam. Esta raíz tam tiene que ver también con algo que está en la Escritura. Vamos a pasar a la Escritura y vamos a irnos a Salmos 92, 12. El justo florecerá como la palmera. Es decir, el hebreo, vamos a ver ahora cómo el hebreo está estrechamente relacionado. Cuando nosotros dijimos que el trabajo que tenemos que realizar en nuestra interioridad es para llegar a perfeccionarnos, el perfeccionarnos como un justo, y este justo está comparado a una palmera o una palma. La palabra palma en hebreo está o tiene la misma raíz, de tamim. Entonces tenemos aquí las letras de la palabra palmera, y entonces le vamos a copiar. Vamos a copiar en nuestra pantallita. Vamos a ponerle aquí. Entonces ahora, esta es la palabra tamar. ¿Qué significa? Tamar, ¿qué significa palmera? Vamos a ponerle todo esto un poquito, bueno, tamar, y esto es palmera. Está bien, dejémosle allí. Palmera. Y le voy a quitar los puntos fonéticos de la palabra. Tamar, que es palmera. Ustedes pueden observar aquí que existe la misma raíz. Eso es lo interesante de la escritura hebrea. Existe la misma raíz de la palabra palmera. ¿Por qué la palmera está simbolizando al ser perfecto? Porque está recto. Porque esta palmera se ha plantado y es uno de los árboles que crece más recto hacia el cielo. Está plantado en la tierra buscando el cielo, y allí es en donde abre sus palmas. Entonces, Tamar tiene la misma estructura de la perfección, porque busca el cielo, busca la justicia del cielo, con las dos letras que están en común de la palabra perfecto. Es decir, Tamar tiene la misma raíz de la palabra perfecto. Ahora, solamente por mencionar que hay una letra aquí de esta palmera, que es la letra resh. Si recordamos, la letra resh significa ¿qué? Esta letra resh significa la restauración. Restauración. Vamos. La restauración. ¿Sí? Esta letra resh está significando la restauración de cómo la palmera alcanza el cielo por la rectitud para poder ser restaurado. Entonces, ahora,
Vamos a una historia adicional que es muy interesante respecto de esto. Vamos a salir otra vez a la escritura y vamos a saltar al libro de Génesis 38:24. Génesis 38:24. Veamos. Génesis 38:24. En realidad, tendríamos que leer la historia un poco más atrás. ¿De qué trata esta historia? Veamos el título. Judá y Tamar. Curiosamente, y fíjense el contexto, ¿no? Está hablando, vamos a ver en el capítulo 37, está hablando de José. Está hablando de lo que ocurre en el exilio de Egipto. ¿Recuerdan ustedes? Cuando recién estábamos iniciando el exilio, cuando entraron los israelitas de Egipto y allí José comienza a tener sueños y, perdón, un poquito antes, cuando José comienza a tener sueños y después es trasladado a Egipto, pero luego aquí hay una especie de paréntesis entre Judá y Tamar. Sucede que uno de los hijos de Jacob eh, tenía ya unos hijos y a sus hijos había dado a esposas para a las esposas para que vivieran, pero se murieron. eh, el esposo de Tamar se murió. Entonces, el primer hijo estaba dado a Tamar, se muere el hijo y existía una ley de casarse el hermano de aquel muerto, casarse con la esposa de su hermano para darle una descendencia. Se llama, en realidad esto tendría un sentido de cuidar de la viuda, digamos, en algún sentido, pero obviamente todo esto es una enseñanza espiritual. Pero sucede que el otro hermano no quería darle descendencia a su primer hermano y dice que cuando se juntaba con su mujer, él botaba su semen en tierra. De manera que, y esto nos vamos a centrar un poquito aquí, dice, este segundo hermano, entonces dice, entonces Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar, pero primogénito de Judá, era malvado ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. El segundo, dice, entonces Judá dijo a Onán, llégate a tu mujer, a la mujer de tu hermano, y cumple con ella tu deber como cuñado, y levanta descendencia a tu hermano. Y Onán sabía que la descendencia no sería suya, y acontecía que cuando se llegaba a su mujer, a la mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor. Y como era malo, también él le quitó la vida. Es decir, digamos, en cómo es que en estas historias de aquí hay alguien que hace lo malo y Dios enseguida le quita la vida. ¿Y cómo es que ahora hay gente que hace lo malo y Dios no le quita la vida? En realidad, todas estas son historias espirituales que no tenemos que entenderle a Dios como este malvado ser que le quita la vida a quien se porta mal con él. Estas historias hay que entenderles en otro contexto, pero vamos a simplemente referirnos a la historia de la nuera de Judá. Ahora, ¿qué ocurre? Después de todo esto, dice, Judá dijo a su nuera Tamar, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela, el tercero. Pues pensaba, temo que él muera también como sus hermanos. Así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá,
Y pasado el duelo, Judá subió a los trasquiladores de sus ovejas en Timat, él y su amigo Ira Adulamita, y se lo hicieron saber a Tamar, diciéndole, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces ella se quitó sus ropas de viuda y se cubrió con un velo, se envolvió bien y se sentó a la entrada de Enaim, que está en el camino de Timnat, porque veía que Sela había crecido y ella aún no le había sido dada por mujer. Es decir, ya el hijo de Judá estaba grandecito y ella quería que el hijo de Judá le dé un hijo a ella en nombre de su primer esposo. Cuando la vio Judá, pensó que era una ramera, pues se había cubierto el rostro. Efectivamente, ella eh, se cubrió para engañarle de cierta forma a Judá. Y se desvió hacia ella junto al camino y le dijo, vamos, déjame estar contigo, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por estar contigo? Por estar conmigo. Él respondió, yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño. Y ella dijo, ¿me darás una prenda hasta que lo envíes? Y él respondió, ¿qué prenda tengo que darte? Y ella dijo, tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Recordemos, ella se vistió de prostituta y aquí, Disculpe, hermano, que le interrumpa, pero quería informarle que me tengo que salir ahorita. Disculpe. está bien. Entonces, y él dice, se llegó a ella y concibió. Entonces, ¿qué ocurre? Ella era una prostituta, estaba vestida de prostituta y él se acercó a ella. Veamos qué ocurre. Ella como prostituta y él como el famoso padre de todo su casa, la casa de Judá. Entonces dice, ella se levantó y se fue, se quitó el velo y se puso sus ropas de viuda. Cuando Judá envió el cabrito por medio de su amigo el Adulapita para recobrar la prenda de mano de la mujer, no la halló. Y preguntó a los hombres del lugar diciendo, ¿dónde está la ramera que estaba en Enaim junto al camino? Y ellos dijeron, aquí no ha habido ninguna ramera. Y él volvió donde Judá y le dijo, no la encontré. Y además los hombres del lugar dijeron, aquí no ha habido ninguna ramera. Entonces Judá dijo, que se quede con las prendas para que no seamos causa de burla. Ya ves que envié este cabrito y tú no lo has encontrado. Y sucedió que como a los 3 meses informaron a Judá diciendo, ahí viene el problema, tu nuera Tamar ha fornicado. Y he aquí ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Entonces Judá dijo, sacadla y que sea quemada. Y quiero detenerme un poco en esto porque aquí todo parece darnos a entender de que el asunto es un asunto machista, sin ninguna premeditación ni nada. Las mujeres son las rameras y los hombres no somos los rameros. Las mujeres se pueden vestir de rameras y pueden eh, acostarse con varones. Pero ¿qué es lo que hizo Judá? Se acostó con una ramera y ahora él sentencia de que ella tiene que ser quemada. Dice, ¿por qué? Porque ha fornicado, Tamar ha fornicado y aquí ha quedado encinta a causa de sus fornicaciones. Sigamos. Y aconteció que cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro, del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Es decir, ¿qué le dijo? Ella no fue tan frontal en decirle, eres tú eres el padre de este niño.
Ella no pudo difamar a su suegro. Ella se cuidó de difamar a su suegro y simplemente dijo: el hombre a quien pertenecen estas cosas, estoy encinta. Y añadió: te ruego que examines y veas de quién es este sello, este cordón y este báculo. Judá los reconoció y dijo: ella es más justa que yo. Tamar es más justa que yo. Aquí, si es que Tamar tenía que ser quemada, lo mismo debía haber ocurrido con Judá. ¿Por qué? Porque no está en la escritura que los dos hay que lapidarles o hay que quemarles. Sin embargo, a lo largo de toda la escritura encontramos que encuentran a una mujer, a una ramera, y hay que apedrearla, como el caso que le presentaron a Yeshua o a Jesús y le dijeron: mira, aquí está una mujer que le hemos encontrado en adulterio. ¿Qué dice la ley de Moisés? Hay que apedrearla. Entonces, ¿qué es lo que primerito nos gusta a nosotros? Nos gusta difamar. Nos gusta señalar con el dedo a otras personas porque creemos que la justicia de Dios, esa justicia de Dios es implacable y tenemos que cumplir lo que dice la escritura. Sin embargo, aquí no se cumplió. Judá, dice, los reconoció y dijo: ella es más justa que yo. ¿Qué significa? Ella, Tamar, actuó como perfecta. Nosotros estábamos diciendo que Tamar significa una palmera recta, una palmera redimida, una palmera que crece recta hacia el cielo. Dice, Judá reconoció: ella es más justa que yo. Es decir, no se trata de difamar. Como aparentemente ocurre acá, lo que dijeron, le sentenciaron. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dice: sacarla y que sea quemada. Lo primerito que se nos ocurre: alguien hizo mal y hay que señalarle con el dedo. Pero no nos acordamos que cuando señalamos con el dedo a una persona, le estamos informando de todos sus pecados y estamos diciendo: miren, la Biblia dice esto. Cuando señalamos con el dedo, hay 3 de estos dedos que están regresando hacia nosotros. ¿Y qué es lo que le ocurrió a Judá? Obviamente, también aquí dice: Judá los reconoció y dijo: ella es más justa que yo. ¿Y qué dijimos acerca de Tamar? Ella es justa. Su propio nombre, sus propias letras delatan de que ella es una mujer justa. Dice: por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela, y no volvió a tener más relaciones con ella. Y sucedió que al tiempo de dar a luz de aquí había mellizos en su seno. Y esto, bueno, ahí luego continúa la historia. Pero volviendo a nuestro tema, el tema del perdón, toda la historia de los 490 significa nuestra reconstrucción. El empezar a mirar las historias de una forma diferente. Aparentemente, lo primero que conocemos es eso, de que tenemos que señalar a alguien. Pero mucho cuidado. Judá enseguida dijo: hay que quemar a esta mujer. Tamar es una palmera, hay que quemar a esta mujer. ¿Sí? Pero olvidó que cuando se señala a una mujer, como en este caso aparentemente una ramera, está señalando su mano 3 dedos hacia sí mismo. Y si él sentenció la muerte hacia esta mujer, él estaba sentenciándose a sí mismo. Mucho cuidado cuando nosotros abrimos la boca para difamar a alguien, para hablar algo de alguien, porque el mal que estamos señalando aparentemente de otro puede volver contra uno mismo. La Biblia nos explica, nos enseña de que tenemos que aprender a hablar. Las famosas lenguas angelicales, las lenguas de fuego,
de fuego, pues lenguas como de fuego, sí, son las lenguas angelicales que tenemos que aprender a hablar. ¿Cómo aprendemos a hablar? En ese largo camino de salir de la oscuridad hacia la luz. Y cuando nos preparamos para recibir la palabra, tenemos que aprender a encontrar en esta palabra lo escondido, a encontrar esto que estamos señalando mal. Estamos señalando hacia allá aparentemente, pero en realidad nos regresa a nosotros mismos. Estamos señalando como ramera, estamos señalando a una mujer como eh, eh, una mujer que ha fornicado aparentemente en las relaciones sexuales, ¿sí? Aunque en esta historia hay mucha información adicional, más allá de lo que parece decir de las fornicaciones, de la que quedó encinta, ¿sí? Está hablando de nuestra interioridad, que tenemos que aprender a hablar las lenguas como de fuego. ¿Para qué? Para que podamos obtener el perdón. El perdón que llegamos a obtener es gracias a qué? El perdón divino, como vimos, tiene que ver con el amor. Por amor. Por amor ya no es cuestión de estar difamando a nadie. Y en lugar de difamar, le amamos más a otra persona. En vez de estar señalándole con el dedo, en vez de ponerle el dedo en la llaga, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es amarle más. En vez de criticarle, en vez de desmenuzarle a mi hermano, tengo que amarle más. Esta es la historia tal como nos muestra la Biblia con una perspectiva diferente, mirando la interioridad de la Biblia, mirando el contexto hebreo para encontrar verdadera sabiduría en la interioridad.